La humanidad ha imaginado su propio final de muchas formas a lo largo de la historia. Guerra nuclear, cambio climático, pandemias. Todas son aterradoras, pero ninguna representa la amenaza más devastadora. El escenario más letal no depende de decisiones políticas ni de errores humanos. Esta amenaza es silenciosa, no avisa y no conoce la misericordia. Es un simple trozo de roca que gira en el espacio. Vistos desde lejos, los asteroides parecen tranquilos e inofensivos. Como objetos inertes que flotan lentamente en el vacío infinito del cosmos. Pero esa imagen es engañosa. Estas rocas, con un peso de cientos de millones de toneladas, cuando se dirigen hacia la Tierra transportan más energía que todas las armas creadas por la humanidad. La energía cinética que lleva un solo asteroide es suficiente para provocar un desastre a escala planetaria. Cuando un cuerpo así se aproxima a la Tierra, casi nada puede detenerlo. La atmósfera, que normalmente nos protege de los peligros del espacio, para un objeto de ese tamaño y velocidad es solo un obstáculo simbólico. El asteroide, moviéndose a decenas de veces la velocidad del sonido, atraviesa la atmósfera y se lanza hacia la superficie, y en el momento del impacto se produce una explosión difícil de imaginar. En los primeros segundos del impacto, las ciudades pueden quedar arrasadas. Se forman tsunamis gigantes en los océanos y la corteza terrestre se sacude a escala global. Pero la verdadera catástrofe comienza después. La roca y el suelo vaporizados por la colisión ascienden a las capas superiores de la atmósfera, se dispersan alrededor del planeta y comienzan a caer de nuevo sobre la Tierra. Billones de partículas incandescentes calientan el aire hasta niveles mortales. A continuación, un espeso manto de polvo cubre el cielo. La luz del sol se bloquea. La temperatura desciende rápidamente y la Tierra queda sumida en una oscuridad prolongada. Las plantas no pueden realizar la fotosíntesis, la cadena alimentaria colapsa. Millones de personas mueren en los primeros días y miles de millones de seres vivos en los meses siguientes. No es solo una catástrofe, es un escenario que podría significar el fin de la civilización. Esta historia no es para infundir miedo. Es para llamar la atención. Porque esta amenaza es real, silenciosa, y la humanidad solo puede neutralizarla comprendiéndola y preparándose a tiempo. La Tierra no está sola en el espacio, y sin aceptar esta realidad no es posible hablar seriamente del futuro. A menudo imaginamos la Tierra como un planeta situado en un puerto cósmico tranquilo y seguro. Como si todo a nuestro alrededor estuviera vacío. El peligro estuviera lejos y existiera una distancia invisible entre nosotros y el espacio. Pero la realidad es muy diferente. La Tierra continúa su camino atravesando una de las regiones más arriesgadas del sistema solar, entre cuerpos celestes en constante movimiento. Nuestro planeta avanza por el espacio a decenas de kilómetros por segundo. No es un viaje tranquilo. Se parece más a cruzar a ciegas un campo de tiro lleno de miles de balas volando. El camino de la Tierra se cruza con las órbitas de millones de asteroides e innumerables fragmentos de roca espacial. Algunos son pequeños, otros lo suficientemente grandes como para borrar ciudades enteras. Una gran parte de estas rocas procede del cinturón de asteroides situado entre Marte y Júpiter. Allí, miles de millones de fragmentos de roca orbitan de forma caótica. Aunque la poderosa gravedad de Júpiter debería mantener estable este cinturón, a veces produce el efecto contrario. Los asteroides chocan entre sí, se fragmentan y algunos abandonan su órbita, dirigiéndose hacia la Tierra. La amenaza no se limita solo a los asteroides. También están los cometas. Estas bolas de hielo y polvo que llegan desde los puntos más lejanos del sistema solar se mueven a velocidades increíbles. Su trayectoria muchas veces no puede calcularse con precisión de antemano. Cuando un cometa se acerca a la Tierra, casi no queda tiempo para reaccionar. Lo más inquietante es esto. La Tierra no tiene ningún mecanismo para esquivar estos objetos. No hay timón, no hay frenos, no hay posibilidad de cambiar de rumbo. El planeta simplemente sigue su camino y se enfrenta a lo que encuentra delante. Es un riesgo que está fuera del control de la humanidad. Desde el punto de vista estadístico, una colisión así puede parecer rara. Pero en la escala del tiempo cósmico, incluso lo raro significa inevitable. La superficie de la Luna, llena de cráteres, nos envía un mensaje claro. Estos bombardeos ocurrieron en el pasado y volverán a ocurrir en el futuro. La Tierra ha tenido suerte hasta ahora. Pero en el espacio, la suerte no es eterna. Existen lugares que demuestran que la amenaza procedente del espacio no es teórica. Uno de ellos es el cráter del meteorito, situado en el estado de Arizona, en Estados Unidos. Este lugar es una prueba clara e innegable de lo destructivos que pueden ser los asteroides en la Tierra. Este enorme cráter, de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro y cientos de metros de profundidad, no es solo un objeto geográfico. Es una advertencia silenciosa llegada desde el pasado.
Durante muchos años, los científicos pensaron que este cráter tenía un origen volcánico. Porque se creía que una herida tan grande en la Tierra solo podía formarse mediante procesos geológicos internos. Pero las pruebas encontradas con el tiempo derrumbaron esa idea. Las anomalías observadas en las capas del suelo y en las rocas indicaban que no se trataba de una explosión común, sino de un impacto llegado del espacio. Hace aproximadamente 50.000 años, cuando la humanidad aún estaba en una fase primitiva, un asteroide considerado relativamente pequeño entró en la atmósfera terrestre. Su velocidad era tan alta que, debido a la fricción con el aire, tanto él como el aire circundante se calentaron de forma extrema. Sin embargo, la verdadera fuerza destructiva no fue el calor, sino la energía cinética. En el momento del impacto, esta energía se liberó de golpe. Como resultado del impacto, el asteroide se vaporizó por completo. Millones de toneladas de roca y tierra fueron lanzadas al aire desde la superficie terrestre. Al caer de nuevo sobre la Tierra, estos materiales destruyeron todo a su alrededor. En un radio de decenas de kilómetros no sobrevivió ningún ser vivo. Los bosques fueron arrasados, la forma del terreno cambió y se formó el cráter que vemos hoy. El punto más inquietante es este. Este evento fue una catástrofe causada por un asteroide que, según los estándares científicos, se considera pequeño. En la historia de la Tierra ha habido impactos muchas veces mayores. El cráter del meteorito nos muestra que la amenaza procedente del espacio no pertenece a un pasado lejano ni es un mito. Esto ocurrió aquí y dejó una huella imborrable en la Tierra. Este cráter recuerda lo frágil que es la humanidad a escala planetaria. Un simple trozo de roca, sin guerras, sin tecnología ni política, fue capaz de borrar por completo una región. Y esto plantea una pregunta aún mayor. Si esto lo hizo un asteroide pequeño, ¿qué podría hacer uno más grande? Algunos impactos de asteroides son visibles a simple vista, otros están ocultos en lo profundo de la memoria de la Tierra. La región de Manson, situada en el estado de Iowa, en Estados Unidos, se construyó precisamente sobre una de estas catástrofes ocultas. Bajo esta tierra que hoy parece una tranquila zona agrícola, yacen las huellas de una de las mayores colisiones ocurridas en la historia de la Tierra. Desde principios del siglo XX, los geólogos observaron anomalías extrañas en esta zona. Las capas de roca no estaban dispuestas en el orden que deberían. Rocas que deberían encontrarse a gran profundidad aparecían cerca de la superficie. Durante mucho tiempo, este desorden se intentó explicar mediante actividad volcánica antigua. Pero esa explicación fue perdiendo credibilidad con el tiempo. Las perforaciones profundas realizadas en la década de 1980 lo cambiaron todo. En las muestras extraídas se descubrieron estructuras imposibles de explicar mediante procesos geológicos normales. Rocas que deberían estar a miles de metros de profundidad estaban mezcladas con capas cercanas a la superficie. Esto solo podía significar una cosa. Aquí había ocurrido un evento repentino de una fuerza increíble. Los análisis realizados bajo el microscopio dieron el veredicto final. Los cristales de cuarzo chocados encontrados en las rocas solo pueden formarse en dos situaciones en la Tierra. O por una explosión nuclear o por el impacto de un cuerpo gigantesco llegado del espacio. Como en la región de Manson no hubo una explosión nuclear, la respuesta era clara. Hace aproximadamente 75 millones de años, un enorme asteroide se estrelló en esta zona. El tamaño de este asteroide era de varios kilómetros. La atmósfera no supuso un obstáculo para él, al impactar contra la superficie terrestre, liberó toda su energía. El cráter formado por el impacto tenía dimensiones comparables al Gran Cañón en la actualidad. Pero esta herida gigantesca hoy no es visible a simple vista. La razón es sencilla. A lo largo de miles de años, los glaciares pasaron repetidas veces sobre esta región. Gruesas capas de tierra y hielo cubrieron por completo el cráter, ocultándolo. La Tierra cerró sus heridas con el tiempo. Pero esto no significa que la amenaza haya desaparecido. Manson demuestra que existen catástrofes invisibles en la superficie terrestre que han cambiado la historia. Y de muchas de ellas ni siquiera somos conscientes. En la historia de la Tierra hay momentos en los que la vida cambia de rumbo de forma instantánea. Uno de esos momentos ocurrió hace aproximadamente 65 millones de años. Las huellas de este cambio aún se conservan hoy en diferentes puntos de la corteza terrestre en forma de una capa delgada, pero extremadamente importante. Los científicos llaman a esta línea el límite KT. Es el punto en el que termina una era y comienza una completamente nueva. En las rocas situadas por debajo de esta capa, la abundancia de vida es evidente. Huesos de dinosaurios, restos vegetales, huellas de diferentes seres vivos. Pero justo por encima de esa fina capa, estas señales desaparecen de repente. Los dinosaurios parecen haber sido borrados de la Tierra en un solo día.
Esta desaparición no es gradual, indica un evento repentino y masivo. Lo que hace especial al límite KT no son solo los fósiles. En la composición de esta capa hay un elemento extremadamente raro en la Tierra. ¿El iridio? Esta sustancia, casi inexistente en las rocas comunes, es abundante en los cuerpos cósmicos. Las mediciones realizadas en todo el mundo muestran el mismo resultado. El nivel de iridio en la capa KT es cientos de veces superior a lo normal. Esto solo tiene un significado. La Tierra quedó cubierta a escala global por material de origen cósmico. Es decir, un enorme asteroide o cometa impactó contra la Tierra y sus materiales se dispersaron por todo el planeta. Los cristales de cuarzo chocados encontrados en las mismas capas refuerzan aún más esta hipótesis. Estos cristales solo se forman bajo presiones extremadamente altas y una liberación súbita de energía. Según los científicos, ese asteroide impactó contra la Tierra cerca de la actual península de Yucatán, en México. La fuerza del impacto fue inimaginable. El calor generado, los terremotos, los incendios globales y el polvo elevado a la atmósfera sumieron a la Tierra en la oscuridad durante meses, quizá años. La luz solar fue bloqueada, las plantas desaparecieron y la cadena alimentaria colapsó. El dominio de los dinosaurios durante 150 millones de años terminó con este evento. Pero esta catástrofe también abrió el camino a nuevas formas de vida. Los pequeños mamíferos sobrevivieron y, con el tiempo, evolucionaron hasta convertirse en los seres dominantes del planeta. Es decir, este impacto de asteroide abrió indirectamente el camino para la existencia del ser humano. El límite KT nos recuerda una verdad muy simple, pero dura. La vida en la Tierra no es estable. Y una de las fuerzas más grandes que la transforman viene del espacio. Y lo que les ocurrió a los dinosaurios puede, de la misma manera, cambiar el destino de la humanidad. La amenaza procedente del espacio no es aleatoria, y es posible detectarla a tiempo. Para ello, muy pocas personas en la Tierra renuncian al sueño por la noche para observar el cielo. Se les llama cazadores de asteroides. Para estos científicos y astrónomos aficionados, el cielo no es una vista romántica, sino un mapa de posibles catástrofes. Mientras la Tierra se mueve alrededor del Sol, su camino se cruza con innumerables órbitas de asteroides. Algunos de estos objetos se acercan peligrosamente a la Tierra. Se les llama asteroides cercanos a la Tierra. El mayor riesgo proviene precisamente de este grupo. Porque estos cuerpos ya han entrado en la órbita de nuestro planeta y pueden volver a encontrarse con nosotros en cada ciclo. Para detectar este peligro a tiempo, los telescopios funcionan día y noche. Especialmente los centros de observación situados en zonas desérticas de Estados Unidos escanean el cielo de forma sistemática. Se toman imágenes consecutivas de la misma región y los programas informáticos comparan estas imágenes. Las estrellas fijas se eliminan, y los puntos en movimiento llaman inmediatamente la atención. Estos puntos son posibles asteroides. Pero detectar un asteroide no significa evaluar inmediatamente el peligro. Las primeras imágenes solo muestran su posición en 2 dimensiones. Para saber si este objeto se acerca a la Tierra o simplemente pasa de largo, es necesario observarlo durante días, a veces semanas. Solo entonces se calcula su trayectoria y se determina el nivel de riesgo. En la historia ya se han producido aproximaciones peligrosas. Algunos asteroides han pasado incluso más cerca que la órbita de los satélites. Estos eventos a menudo permanecen ocultos al público y solo son conocidos por un reducido círculo de científicos. Pero estos acercamientos nos muestran algo. El peligro en el espacio no es hipotético, es real y a veces está tan cerca como nuestra respiración. El aspecto más preocupante no es lo que conocemos, sino lo que aún no se ha descubierto. El verdadero riesgo reside en los asteroides que todavía no han sido detectados. Aunque los científicos conocen la existencia de miles de grandes asteroides, no todos han sido cartografiados. Esto significa que podríamos darnos cuenta de un objeto que se dirige hacia la Tierra solo cuando ya sea demasiado tarde. Los cazadores de asteroides compiten contra el tiempo. Su objetivo no es crear miedo, sino ganar tiempo. Porque la única condición para detener una amenaza procedente del espacio es detectarla lo antes posible. Si no hay tiempo, no hay elección. Para detener una amenaza, primero hay que comprenderla por completo. Los asteroides, vistos desde lejos, parecen simples trozos de roca. Pero en realidad pueden tener estructuras completamente diferentes entre sí. Precisamente estas diferencias determinan cómo podría la humanidad detenerlos. Un asteroide mal identificado, con una intervención equivocada, puede convertirse en una catástrofe mayor. Hoy en día, los científicos dividen los asteroides principalmente en 3 grupos. El primer tipo es una masa de roca única y sólida. Estos asteroides se asemejan a una montaña gigante.
Son densos, pesados y compactos. Reaccionan de forma más estable a las fuerzas aplicadas, pero al mismo tiempo son extremadamente difíciles de mover. Desplazar uno de estos cuerpos es, literalmente, como mover una montaña en el espacio. El segundo tipo de asteroides son estructuras formadas por dos grandes fragmentos unidos débilmente entre sí. Estos cuerpos se mueven juntos en el espacio. Una intervención repentina y fuerte puede producir resultados imprevisibles. Un impacto puede hacer que el asteroide se fracture y que los fragmentos se desplacen en direcciones diferentes. Esto crea el riesgo de convertir una sola amenaza en varias. El tercer tipo, considerado el más peligroso, es el montón de escombros. Estos asteroides están formados por cientos o miles de pequeños fragmentos de roca mantenidos unidos por la gravedad. Su estructura interna es débil. Cuando reciben un impacto fuerte, se desintegran por completo. Pero esta desintegración no elimina el peligro. Al contrario, los fragmentos pueden volver a unirse y recuperar su forma anterior o crear una zona de impacto mucho más amplia hacia la Tierra. Los cometas representan un problema completamente distinto. Están compuestos principalmente de hielo, polvo y roca. Al acercarse al Sol, su superficie se vaporiza, lo que puede alterar su trayectoria. Estos cambios muchas veces no pueden calcularse con precisión de antemano. Además, los cometas son mucho más rápidos que los asteroides. Esto reduce aún más el tiempo disponible para intervenir. Toda esta información muestra una realidad. No existe una solución única. Un método aplicado a un asteroide puede causar una catástrofe en otro. Por eso, los científicos primero observan, miden, analizan y solo después discuten posibles escenarios de intervención. Entrar en combate sin conocer al enemigo es un suicidio. Frente a esta amenaza procedente del espacio, el arma más poderosa de la humanidad no es la fuerza, sino la información. Cuanto antes y con mayor precisión comprendamos, mayores serán nuestras posibilidades de supervivencia. Frente a la amenaza que llega del espacio, la humanidad no está completamente indefensa. Nuestra ventaja más importante es el tiempo. Si un asteroide peligroso se detecta con suficiente antelación, puede que no sea necesario destruirlo. El objetivo no es fragmentarlo, sino desviarlo ligeramente de su camino. Porque a escala cósmica, pequeños cambios pueden generar enormes diferencias con el paso de los años. Uno de los métodos que suena más radical, pero que conlleva menos riesgo, es empujar lentamente al asteroide. La idea es simple. En lugar de golpearlo con un impacto repentino y fuerte, ejercer sobre él una fuerza débil pero constante durante un largo periodo de tiempo. Esta fuerza modifica ligeramente su órbita y, años después, hace que pase completamente de largo de la Tierra. Una de las ideas propuestas para este fin es el tractor gravitacional. Una nave espacial especialmente diseñada se acerca al asteroide y se mueve junto a él. Con su propia gravedad, atrae al asteroide de forma muy débil hacia sí misma. Este efecto es casi imperceptible. Pero con el tiempo, la trayectoria del asteroide cambia. Como resultado, no se produce la colisión. Otro enfoque interesante es aprovechar el poder del Sol. En este método, grandes espejos se enfocan sobre la superficie del asteroide. La luz solar calienta la superficie y provoca la vaporización del material. Este material vaporizado crea un pequeño efecto de empuje, como si se activara un motor débil sobre el asteroide. Si se mantiene durante mucho tiempo, también es suficiente para cambiar la órbita. La opción nuclear, en la que muchos piensan, es considerada arriesgada por la mayoría de los científicos. Una explosión potente puede fragmentar el asteroide en lugar de destruirlo. En ese caso, el peligro no desaparece, solo se dispersa en una zona más amplia. Además, surge el problema de los restos radiactivos. Todos estos planes tienen una condición común: el tiempo. Si vemos el asteroide en el último momento, ninguna tecnología podrá salvarnos. Pero si se detecta con décadas de antelación, la humanidad podría, por primera vez, proteger su planeta de una catástrofe cósmica. Esta historia no termina con miedo. Termina con una elección. O vigilamos el cielo y estamos preparados, o esperamos con los ojos cerrados. El espacio es silencioso. Pero para quienes saben leer sus advertencias, es lo suficientemente claro.